A través de las emociones damos sentido al mundo y respondemos ante él. La memoria representa todo lo que somos. Nuestros recuerdos nos hacen únicos. Y aunque ambas, memoria y emoción, constituyen dos sistemas de procesamiento de la información independientes, confluyen o sincronizan, por decirlo de alguna manera, cuando se encuentran. Sobre las estrechas y significativas relaciones entre memoria y emoción nos ocupamos ahora en este tiempo de radio de la UNED que todos los jueves dedicamos a la psicología. En Sin Distancias nos acompañan dos profesoras del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Julia Mayas Arellano, especialista en Psicología de la Memoria. Buenos días, Julia. Buenos días, Maite. Y Pilar Jiménez Sánchez, especialista en Psicología de la Emoción. Hola, buenos días, Maite. Bueno, aunque todo el mundo nos podría decir qué es la memoria y qué es la emoción, como punto de partida, ¿me podrías definir, Julia, qué se entiende por memoria como objeto de estudio científico desde tu especialidad? Pues podemos empezar definiendo la memoria, efectivamente desde un punto de vista psicológico, como el proceso cognitivo responsable de la codificación, almacenamiento y recuperación posterior de la información que previamente hemos almacenado. A mí me gusta compararla, por supuesto, a un nivel metafórico, con una cámara de fotos, de tal manera que cuando la cámara enfoca el objeto que quiere captar, la memoria, de alguna manera, estaría codificando. Cuando se dispara la cámara para captar ese objeto, la memoria estaría almacenando y finalmente cuando revelamos el carrete, o por decirlo desde un punto de vista más actual, cuando descargamos en un ordenador la tarjeta SD, la memoria estaría haciendo su función de recuperación. Sin embargo, hay una diferencia muy importante que creo que debemos subrayar y es que cuando hacemos esta comparación entre la memoria y lo que es una cámara de fotos, la memoria realmente no es una copia exacta de la realidad, sino una reconstrucción que la persona realiza y que está determinada por muchísimos factores, siendo quizá uno de los principales los esquemas mentales de los que todos disponemos. Así, de esta forma, podemos decirlo de alguna manera, dos personas que vivencien una misma experiencia no tienen por qué tener el mismo recuerdo de la misma. Vamos a subrayar aquí también de alguna manera que nuestros recuerdos no son ni tan precisos ni tan fiables como en general todos pensamos. Muy importante también es resaltar que aunque utilizamos el término de memoria, es decir, en singular, que podría dar lugar a pensar que se trata de una entidad única, nada más lejos de la realidad. Sería más apropiado hablar de memorias, ya que parecen existir distintos tipos o sistemas de memoria. Entonces, Julia, ¿qué tipos o sistemas de memoria existen diferentes? Pues en general, aparte de la distinción clásica que hay entre sistemas sensoriales, sistema de memoria a corto plazo, dentro de lo que hoy conocemos como memoria a largo plazo, que quizá es la más importante o la que más se relaciona con el tema que vamos a tratar hoy, existirían dos subsistemas bien caracterizados. Uno de estos sistemas, probablemente el más conocido por todos, es el sistema declarativo o sistema explícito. Las características principales de este sistema es que es voluntario y es un sistema de tipo consciente. Pongamos un ejemplo. Cuando alguien nos pregunta qué comimos ayer o qué significa la palabra emoción, estamos utilizando este sistema declarativo. El otro sistema, conocido como no declarativo o sistema implícito, es un sistema de tipo involuntario, es decir, es no consciente. Por ejemplo, todos los aprendizajes que en general requieren una respuesta de tipo motor. A ver, pongamos otro ejemplo. Pues montar en bicicleta, tocar el piano, conducir, es decir, cualquier deporte en general. Es decir, no somos conscientes de que estos procedimientos los estamos recuperando de nuestra memoria cuando los vamos a poner en marcha. No somos conscientes de esta recuperación. Ambos tipos de sistemas están relacionados, como vamos a ver, con el procesamiento emocional de la información, aunque sin duda la mayor parte de la investigación sobre este tema en general se ha centrado en la memoria autobiográfica, es decir, un tipo de memoria declarativo relacionado con la información y los recuerdos que tenemos sobre nosotros mismos y que a su vez tiene unas importantes implicaciones en la construcción de nuestra identidad. Y si hablamos de emoción, ¿podrías decirnos, Pilar, qué se entiende por emoción en este contexto? Bien, las emociones son procesos psicológicos, es un proceso psicológico que nos presta un servicio muy valioso, porque realmente las emociones hacen que nos ocupemos de lo que realmente es importante en nuestra vida. Cualquier cosa que nos sucede nos provoca una emoción. Y la evolución como especie nos ha dotado precisamente de estas emociones. La alegría, la tristeza, el miedo, el asco, también la ira, se activan cuando nuestro aparato psíquico detecta
algo que nos afecte, ya sea para escapar del peligro de una situación inminente, cuando aparece algún estímulo que nos causa miedo, bien para desarrollar conductas de defensa o ataque cuando sentimos ira, o bien la alegría que experimentamos cuando realmente conseguimos alguna meta o algún objeto deseado. Si queremos dar una definición desde el punto de vista, una definición más académica, podríamos decir que la emoción es el resultado de un proceso que comienza con la percepción de un cambio, ya sea en las condiciones internas o en las condiciones externas, en el ambiente, y tras una evaluación de ese acontecimiento, de eso que ha ocurrido, esta evaluación a veces es una evaluación rápida, automática, en unos casos, cuando se trata realmente de que esa situación es tan importante que tenemos que responder rápidamente porque puede estar en peligro nuestra supervivencia. En otros casos, mediante unos procesos de valoración más cognitivos, cuando estamos ante emociones, lo que llamamos emociones secundarias, como puede ser el orgullo, como puede ser la culpa, como puede ser la vergüenza, son emociones que no forman parte de esa dotación psíquica con la que nacemos, como la alegría, la tristeza. A esas emociones las denominamos básicas y son aquellas que son más prontas a la hora de aparecer, sino que estas otro tipo de emociones son más elaboradas, más conscientes. Entonces, tras esos procesos de valoración aparece la respuesta emocional. Y además hay que tener en cuenta que esta respuesta tiene varias caras. Esa activación emocional se traduce, por un lado, en los cambios, en los fisiológicos que todos hemos experimentado cuando nuestro corazón palpita, cuando nuestra respiración es entrecortada. Esos cambios fisiológicos además van acompañados en determinadas emociones de unos cambios específicos en la expresión facial que sirven para identificar en el otro qué emoción está sintiendo, la cara de miedo, la cara de sorpresa. Son esas expresiones faciales son prototípicas de ese tipo de emociones. Pero también la emoción tiene un componente motivacional muy importante, porque las emociones nos llevan a hacer determinadas cosas cuando experimentamos una emoción. Por lo tanto, esas tendencias de acción también forman parte de esa respuesta emocional. Y por último, el componente que tiene que ver más con la experiencia subjetiva de esa emoción, que es lo que identificamos como sentimiento, cuando uno dice estoy alegre, estoy triste, estoy contento. La emoción y la memoria parecen procesos psicológicos muy diferentes, o al menos encargados de funciones diferentes. ¿Qué relación entonces existen entre ambos? Este es el objetivo del programa de hoy. Efectivamente. Sin duda, hoy no se comprenden las emociones sin contemplar su estrecha relación con las funciones cognitivas vinculadas con la racionalidad, y la memoria es una de ellas. Nuestra memoria no es neutra, en ocasiones es selectivamente emocional, y también nuestras emociones son sesgadas por aspectos de nuestra memoria, como podremos ir comentando y desarrollando más adelante. Memoria emocional y memoria de emociones, así habéis titulado el programa de hoy. ¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos? Bien, cuando una persona vive un acontecimiento con fuerte carga emocional, puede hacer una rememoración consciente, tener un recuerdo consciente de ese episodio. Por ejemplo, si alguien ha sufrido un accidente, un grave de coche, esa persona de forma consciente puede recordar qué pasó. Si le preguntas, puede decir, pues iba conduciendo tranquilamente cuando de repente otro coche invadió mi camino. Puede recordar también el lugar exacto donde ocurrió, describir el tipo de coche, incluso recordar él qué maniobra intentó hacer para realizar el impacto. La persona en este momento, o cuando está evocando estos recuerdos, estamos diciendo que tiene un recuerdo declarativo, es un recuerdo explícito de la situación del accidente. Nos dice dónde, cómo, cuándo, qué pensaba, incluso qué sentimientos tuvo en ese momento. Es la memoria declarativa
la que nos permite hacer esa narración del hecho emocional, que puede incluir, bueno, pues imágenes o describir sensaciones que esa persona trae a la conciencia. Como Julia ha dicho al principio, estamos hablando de uno de los tipos de memoria, esta que llamamos memoria declarativa, memoria explícita, que su principal característica es que es una memoria de hechos y que la persona los trae conscientemente, los evoca conscientemente. Entonces, en este caso, esos hechos quedan almacenados en una estructura de la que después probablemente hable más Julia, que es el hipocampo, y hablaríamos de memoria de emociones. Sin embargo, de este acontecimiento, que conlleva una carga emocional importante, se puede inscribir en nuestra memoria de otra forma. Nuestro cerebro cuenta con una estructura encargada de registrar, aunque sea de una manera muy tosca, más tosca de lo que hacen las estructuras corticales, esas experiencias de peligro que van a acechar fundamentalmente nuestra integridad. Estamos hablando de la amígdala. Así, el impacto emocional de un acontecimiento, en este caso el accidente que nos sirve de ejemplo, va a quedar registrado en la amígdala y va a desencadenar una reacción rápida, emocional, ante estímulos que puedan ser peligrosos, pero lo va a hacer de una manera implícita. Estamos hablando entonces de la memoria emocional. ¿En qué consiste realmente? Un hecho pasó, pero si ese hecho tiene una carga emocional intensa, probablemente pasado un tiempo, cuando la persona se exponga a determinadas claves del ambiente, en este caso el accidente, una bocina, una persona que se atraviesa, un coche que parece abalanzarse, en ese momento hay una asociación, la amígdala, que guarda ese tipo de memoria, asocia inmediatamente con esas claves y la persona puede sentir, no de manera consciente, esa misma experiencia emocional. Puede, bueno, pues su corazón puede palpitar, puede de alguna manera experimentar una emoción similar a la que ocurrió en el momento en que tuvo lugar ese acontecimiento emocional importante. Entonces, bueno, pues en este caso hablaríamos de memoria emocional. Si la persona, como he dicho, vuelve a huir o a ver, se desencadena esa reacción de ansiedad sin necesidad de ese reconocimiento consciente de la asociación. Un estímulo puede desencadenar automáticamente la reacción emocional. En este caso, hablaríamos de memoria emocional. En Sin Distancias nos ocupamos hoy de memoria y emoción, de las estrechas relaciones entre ambos procesos, con Julia Mayas, profesora en la UNED de Psicología de la Memoria, y Pilar Jiménez, profesora de la UNED también de Psicología de la Emoción. Y profundizando un poquito más en las estructuras del cerebro implicadas en esta relación, habéis dicho que en el hipocampo se almacena el recuerdo de un acontecimiento emocional y ello nos permite evocarlo de forma consciente. Y la amígdala registra el impacto emocional de ese hecho. Julia Mayas, ¿cómo se relacionan ambas estructuras, ambos circuitos cerebrales? Bueno, esta parte es algo más compleja, por lo menos desde el punto de vista más psicológico, y en general se relaciona con los distintos circuitos neuronales que intervienen tanto en el procesamiento de la memoria como de la emoción. Desde una perspectiva más neurocientífica, las áreas cerebrales que se relacionan con ambos procesos están estrechamente interconectadas. Cuando Pilar ha comentado el hecho que un hecho emocional podemos hacer de ese hecho un recuerdo consciente, ese recuerdo, está claro, se almacena en el hipocampo y las estructuras adyacentes. Vamos a ver que el hipocampo es una pequeña estructura situada en el sistema temporal medio del cerebro, justo por encima de la amígdala, que también pertenece a este sistema temporal, y que se ha relacionado con la consolidación de recuerdos. Ambas estructuras, en las situaciones emocionales, interactúan de dos formas principales. Específicamente, la amígdala puede modular la codificación y el almacenamiento de estas memorias que dependen del complejo hipocampal, pero por otro lado, el complejo hipocampal, formando representaciones de ese significado emocional y la interpretación que nosotros hacemos de esos eventos emocionales, puede potenciar o influenciar de alguna manera la respuesta de la amígdala cuando se encuentra con esos estímulos o con estímulos emocionales similares. Es lo que realmente ha comentado Pilar en la pregunta anterior.
aunque efectivamente estamos hablando de sistemas independientes, amígdala e hipocampo, de alguna manera actúan en concierto cuando emoción y memoria se encuentran en una experiencia. Ahora bien, esta sincronización se debe a que el hipocampo, de alguna manera hemos dicho, mantiene una estrecha interconexión con esta amígdala, que hemos dicho está relacionada con el procesamiento de la información emocional. Además, la amígdala, hay que decir que no solamente tiene conexión con el hipocampo, sino que también se conecta con otras áreas que están relacionadas más con el procesamiento de tipo perceptivo o sensorial, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el olfato, la vista, el tacto, etcétera. Esto hace que los detalles sensoriales, que son muy característicos de la memoria emocional, aparezcan con frecuencia en este tipo de recuerdos. Una forma, yo creo que es fácil de entender la compleja interrelación, sería decir algo así que recuerdo que lo leí en algún sitio, aunque ahora mismo no recuerdo dónde, que la amígdala pone de alguna manera la emoción y el hipocampo el evento que evoca esa emoción. Además de estas dos estructuras, hay muchas más estructuras que están implicadas en el recuerdo emocional. Esto realmente es algo bastante complejo y está claro que en esta media horita no podemos abordar todas y cada una de ellas, aunque sí que también me gustaría destacar el importante papel que juega el córtex prefrontal a la hora de transformar la información que procesan ambas estructuras, en hipocampo y amígdala, en la construcción de esa experiencia consciente que tenemos cuando recuperamos un evento emocional. Pilar, y todo esto que estáis comentando sobre el impacto de los acontecimientos emocionales en la memoria, ¿tiene algo que ver con el hecho de que las personas que han vivido situaciones emocionales muy extremas tengan determinados recuerdos que les asalten de forma repetida? Sí. Tiene que ver con la experiencia de situaciones altamente emocionales y que en algunos casos puede constituir una entidad psicopatológica denominada síndrome de estrés postraumático. En este momento estoy recordando la noticia de un grupo de españolas que sufrieron una violación en Acapulco. Y entonces, bueno, pues esa situación probablemente formaría parte de este tipo de experiencias. Necesitarán tiempo y necesitarán ayuda para superar esa situación que para ellas y para los chicos, los maridos o los compañeros, han vivido. Entonces, cuando estamos ante este tipo de situaciones, puede, no siempre, pero a veces se consolidan en una entidad pues definida psicopatológicamente como síndrome de estrés postraumático. Entonces, en estas situaciones, si son muy estresantes y aterradoras, podemos decir, las reacciones emocionales y corporales que sentimos, en este caso, es como si se separaran de la narrativa consciente de esos acontecimientos y se graban exclusivamente en la memoria emocional. Entonces, en ese momento, recuerdos vinculados a experiencias muy peligrosas o experiencias espeluznantes en las que la persona ha podido experimentar un miedo intenso y además sentirse totalmente indefenso, son los que se guardan. Ya hablaríamos más que de memoria emocional, incluso de memoria traumática. En esta memoria se guardan fundamentalmente imágenes muy vívidas de la situación, sonidos, colores, olores y también todos los síntomas físicos, palpitaciones, sudor frío, ahogo que la persona pudo experimentar en ese momento. Entonces, cuando se activa, también puede ser espontáneamente o también con determinadas claves del ambiente, no se evoca una narración de lo sucedido, no hay una rememoración de lo que pasó de forma, vamos a decir, consciente o explícito, ya utilizando el término más apropiado, sino que aparecen, escenas, fogonazos, y la persona vuelve a experimentar esa situación de miedo intenso. Estas memorias, además, sobre hechos traumáticos son muy resistentes. El síndrome de estrés postraumático no te deja, digamos, olvidar el suceso que te ha causado tanto impacto y que te viene continuamente a la memoria. Sin embargo, Julia Mayas, también puede darse el caso contrario, que es cuando la persona no puede recordar nada de lo sucedido precisamente por ese impacto que le ha causado. Efectivamente,
Tal y como ha comentado Pilar, en el caso del trastorno de estrés postraumático, que lo que se tiende a, de manera recurrente, a recuperar esa misma información relacionada con el evento negativo, hay casos en los que se produce el efecto contrario, es decir, se produce una dificultad para recuperar información relacionada con el evento negativo, es decir, se produce de alguna manera algún tipo de amnesia. Por ejemplo, se ha visto que hay personas que han sufrido un acontecimiento negativo, siguiendo por ejemplo el ejemplo que ha comentado Pilar de las chicas que violaron, pues, por ejemplo, una violación, pues hay personas que tienen problemas para recuperar selectivamente información negativa sobre ese evento, es decir, no tienen ninguna dificultad con su memoria en general, pero detalles muy específicos de ese día, por ejemplo, el momento en el que se produjo la violación, se le olvida, se le borra totalmente de su memoria. Por supuesto, este borronazo de la memoria se refiere a nivel consciente. La chica no es capaz de recuperar esa información, pero de alguna manera se encuentra almacenada, aunque sea a nivel inconsciente, y se puede recuperar pues, a través de las sensaciones, esas emociones, que sin querer, a lo mejor pasando por la misma calle en la que se produjo el evento, la chica puede empezar a reexperimentar, aunque no es capaz de ubicar por qué reexperiencia esas emociones. Esta supresión, que además llamada supresión selectiva, porque solamente afecta a un tipo determinado de la información que no se puede recuperar, parece ser que podría estar relacionada con un proceso adaptativo, que de alguna manera nos protegería de esos recuerdos negativos y, al fin y al cabo, nos protegería esa autoestima que tanto apreciamos. Otro ejemplo, que también va en dirección contraria, en el sentido de lo que se produce es un incremento en esa memoria de emociones, similar a lo que ocurre con el trastorno de estrés postraumático, es el que puede ocurrir en algunos trastornos de memoria, entre los que se me ocurre, por ejemplo, mencionar la enfermedad de Alzheimer o algunos tipos de amnesia, en los que realmente estos pacientes suelen tener un problema con la memoria declarativa, es decir, tienen dificultades para recuperar información, al menos de manera consciente. Sin embargo, se ha visto que estos mismos pacientes tienen más facilidad para recuperar información que sea de manera consciente cuando esa información está cargada de emociones, bien positivas, bien negativas. En general, además, lo que se ha hecho es que utilizando esa capacidad que tienen, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer para recuperar esa información emocional, pues se han diseñado ciertas terapias, por ejemplo, la terapia de reminiscencia, que realmente lo que pretende es facilitar el acceso a eventos emocionales que forman parte de la biografía de esa persona, utilizando para ello pues pistas en forma, por ejemplo, de imágenes mentales, es decir, presentando fotografías, sonidos, música, olores, etcétera. De esta forma, el acceso a esas memorias autobiográficas de pacientes que ya tienen un trastorno de memoria se facilita enormemente. Entonces, Julia, según lo último que has comentado sobre el acceso a la información emocional, ¿recordamos mejor los acontecimientos con carga emocional? Bueno, en general, cuando hablamos de memoria de emociones, hacemos referencia a eso, a que nuestra memoria no es neutra, es selectivamente emocional. Nuestros recuerdos están teñidos de emociones, bien positivas como la alegría o negativas como la tristeza. Y son precisamente esas experiencias o esos detalles que tienen un significado especial para nosotros porque nos agradan o porque nos desagradan, da igual, que se arraigan con mucha más fuerza en nuestra memoria. Así, por ejemplo, ¿quién nos recuerda el día en que nació su primer hijo? Y lo más interesante, la gran cantidad de detalles asociada a esos recuerdos. Lo cierto es que los recuerdos de acontecimientos emocionales están más cargados de detalles de tipo sensorial. Ya hemos visto también por qué esos detalles sensoriales. La amígdala tiene unas importantes conexiones con áreas sensoriales y perceptivas. Sintetizando, que cuando de alguna manera evaluamos objetivamente los datos sobre esos recuerdos emocionales, lo que encontramos son tres cosas generales. La cantidad de eventos que recordamos cuando están cargados emocionalmente son mayores que cuando la información es neutra. La cualidad o incluso la experiencia subjetiva de ese recuerdo también es bastante mayor. Y además que la cantidad de detalles asociados a los recuerdos emocionales son mucho mayores que los detalles que pueda tener una información que vamos a caracterizar como información de tipo neutro. Pilar Jiménez, ¿y si se recuerdan mejor, también son más exactos? Pues no siempre es así. El hecho de que, como ha comentado Julia, se recuerde, hay elementos que se recuerdan de una forma muy exacta, pero no siempre es así.
A veces que recordemos con exactitud todos los detalles de aquello que nos ha conmovido o emocionado intensamente, no ocurre. Si alguien ha sufrido un atraco pues, a punta de pistola o con un cuchillo, seguro que recuerda ese episodio del atraco mejor que va a recordar otras cuestiones, otros hechos que le ocurrieron ese día. Sin embargo, no recordamos toda la situación con exactitud. Probablemente quede grabado en su memoria pues cómo era el cuchillo o cómo era la pistola que le apuntaba, pero sin embargo probablemente si le preguntan cómo va vestido el atracador o si pasaba otra persona por allí, pues totalmente todos ellos, esos detalles periféricos de la situación no estén en la memoria. Podemos decir de alguna manera que la información emocional atrae nuestra atención y entonces sesga lo que finalmente será almacenado. Entonces no podemos procesar toda la información que nos rodea y la atención sí que nos va a dirigir hacia esa información emocional, haciendo que su consolidación sea mejor y por tanto también su recuerdo mejor. Pero está claro que nuestra atención se focaliza a aquello que es significativo. En el caso del ejemplo, la pistola o el cuchillo, pero los detalles periféricos se van a desvanecer con mayor facilidad. Continuando con lo que acaba de decir Pilar, que tengamos un recuerdo muy vívido del asalto no implica necesariamente que todos los detalles que recordemos sean correctos. Si transcurriera un tiempo y tuviéramos que hacer una declaración del hecho, muy probablemente alteraríamos detalles del acontecimiento. Esto, de hecho, se relaciona, como hemos dicho antes, con el propio funcionamiento reconstructivo de la memoria al que hacíamos referencia. Este campo de estudio de interés general, que se está llevando a cabo hoy día, está generando un cuerpo de investigación muy actual que además se llama memoria de testigos, con todas las implicaciones que tiene la veracidad de nuestra memoria cuando observamos un hecho determinado. Como decíamos al principio, dos testimonios sobre un mismo hecho pueden ser diferentes, bien en pequeños detalles, o también constituir dos historias totalmente diferentes. Ya hemos dicho que nuestra memoria no es tan fiable como en general la gente tiende a pensar. ¿Existen diferencias en el recuerdo de hechos positivos y negativos? En este caso existe bastante controversia en la literatura y en general los estudios que hemos revisado pues encuentran datos a favor de mayor recuerdo de eventos positivos y datos a favor de mayor recuerdo de eventos negativos. En general, cuando hacemos referencia a los estudios sobre la memoria autobiográfica, que supone un estudio de la memoria en ambientes bastante más naturales, sí que parece existir una preferencia por los recuerdos emocionalmente positivos. Además, esta preferencia parece estar relacionada con la construcción de la identidad de las personas. Ya hemos dicho que la memoria autobiográfica se relaciona con esa formación de la identidad. Así, algunos estudios que han explorado este tipo de memoria en el envejecimiento han encontrado un mayor porcentaje de recuerdos autobiográficos de personas mayores, cuando éstas eran más jóvenes, relacionadas con eventos positivos y no tanto con eventos negativos. Sin embargo, si nos trasladamos al laboratorio y hacemos el estudio un poco más restringido, lo que hemos encontrado es que en general muchos estudios no encuentran diferencia entre el procesamiento positivo o negativo de estos recuerdos y aquellos que lo han encontrado en una dirección diferente, es decir, un mayor recuerdo de eventos negativos frente a los positivos. Lo que está claro es que no hay acuerdo en el caso de los estudios en el laboratorio y sí que hay más acuerdo en el caso de los estudios en ambientes naturales como en la memoria autobiográfica. Hemos hablado del efecto en la memoria de acontecimientos emocionales vinculados a una situación concreta, ya sean estos positivos o negativos, pero ¿cómo influyen los estados de ánimo, Pilar? Bien, en la facilidad y precisión del recuerdo influye también el estado de ánimo en que nos encontramos cuando rememoramos algo. En este caso hay un cuerpo importante de datos en la investigación. Diferentes experimentos pues han aportado datos en el sentido de que cuando estamos con un estado de ánimo positivo, alegre, optimista, tendemos a recordar los episodios agradables con más facilidad y precisión que los desagradables, del mismo modo que cuando estamos en un estado anímico negativo, si por ejemplo nos invade la tristeza, pues se recuerda un mayor número de incidentes o de episodios más desagradables o vinculados con esa emoción. Este fenómeno se conoce como recuerdo congruente con el estado de ánimo, es decir, hay una tendencia
a recordar mejor la información cuando se está en el mismo o en un estado emocional similar a aquel en el que se procesó esta información. Esto, pues también puede explicar cómo un estado emocional determinado puede activar memorias explícitas asociadas con estados emocionales previos. Bueno, tenemos que terminar, pero tenemos un minuto para hacer algún comentario final. Julia, es que me acabo de acordar algo precisamente, importante. Sí, has activado la memoria. Sí, y que creo que además tengo falta. Creo que es muy interesante cuando hacía referencia a la conexión entre la amígdala y el hipocampo, en referencia a la recuperación de información emocional. Pues recientemente había leído algunos estudios que hablaban de diferencias de sexo a la hora de la activación de la amígdala. Resulta que, curiosamente, bastantes estudios han encontrado que a la hora de recordar información emocional, los hombres suelen activar más el lado derecho de la amígdala en comparación con las mujeres, que suelen activar, frente a los mismos tipos de estímulos emocionales, el lado izquierdo. Así que ya encontramos también diferencias en la activación de la amígdala, en este caso, entre hombres y mujeres. Bueno, de este tema tenemos que hablar en otra ocasión, sí, otro programa. Sí, a mí, para terminar, si hay tiempo, simplemente insistir en que emoción no va por un lado y razón o funciones cognitivas superiores no van por otro, sino que las emociones interaccionan con nuestro sistema cognitivo. Y del mismo modo que hemos señalado los efectos de la emoción en la memoria, bueno, pues nos quedaría emplazarnos probablemente para otro programa y que nos diera, bueno, pues pie a comentar cómo la memoria también interviene en el desencadenamiento de emociones o hacer que predomine un cierto estado de ánimo. Entonces, así, contenidos en la memoria van a sesgar la valoración del significado de un acontecimiento, dando lugar, como por ejemplo ocurre en los trastornos de ansiedad, a un acceso masivo a esa información amenazadora que tenemos memorizada. Pues muchísimas gracias, Julia Mayas Arellano, especialista en Psicología de la Memoria, y Pilar Jiménez Sánchez, especialista en Psicología de la Emoción, ambas profesoras del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Muchas gracias. Gracias.